el que ha vencido a la muerte y el que nos ha hecho libres de toda culpa del pecado. Es el que nos ha libertado, el que nos ha dado esa salvación, esa vida eterna. Y hoy podemos declarar en esa certeza que Jesucristo nos ha hecho libres. Hoy le invito a que junto con su familia declare esta alabanza de victoria. Por la sangre de Jesucristo somos libres. Thank you.
el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Gracias, gracias Señor Jesús, porque tú ya siendo el Hijo de Dios, el Rey sobre todo, te dignaste, Señor, a salvar a este pueblo, Señor, a extendernos tu misericordia, a extendernos tu gracia. Gracias, gracias Señor, gracias por amarnos de tal manera, Señor, que has dado al Rey pequeño, para que todo aquel que le entrega no se pierda, mas tenga
Muy buenas noches, amados hermanos. Qué grato que podamos estar reunidos en esta ocasión tan especial. Hoy es domingo de resurrección, y estamos celebrando nuestro culto, que quiero decirles, lo he titulado El regreso de Emaús. Me siento muy contento de poder dirigirme a todos ustedes. Qué bueno que estás en casa, qué bueno que el Señor está guardando tu familia y te bendice. Pero me gustaría muchísimo que hoy pudiéramos hablar sobre este tema que resulta tan aleccionador, porque nos habla de dos discípulos que hacen un recorrido hacia la ciudad de Emaús, y durante este tiempo tienen diversas enseñanzas que resultarán muy útiles para todos nosotros. La lectura se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 24, versículo 29. Ahí dice: «Quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado». Y él entró a quedarse con ellos. Quizás hayas escuchado que cada uno de los evangelios inspirados por el Espíritu Santo tiene un propósito definido. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías esperado. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como quien viene a servir, a dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Lucas, escrito con una belleza inigualable, presenta a Jesús como Salvador del mundo. Y el Evangelio de Juan presenta la divinidad de Jesús, que por amor conquista el corazón de los hombres. Los cuatro escritores hablan de la muerte y resurrección de Jesús porque estas enseñanzas son fundamentales en la fe cristiana. Los cuatro evangelios expresan que después de la muerte de Jesús, los 11 apóstoles y los demás discípulos se habían retirado temerosos porque anticipaban la persecución que se avecinaba sobre ellos. La muerte de Jesús, trágica y dolorosa, laceraba sus corazones. Estaban tristes, aturdidos y reaccionaron de distintas maneras. El apóstol Pablo afirma que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Por lo que bien harías en revisar qué dice la Biblia acerca de la muerte y resurrección del Salvador. Pero mejor harías si te plantas frente a un dilema al que necesariamente serás conducido. Porque cuando revisas los relatos de la resurrección de Jesús, o decides que este es el acontecimiento más glorioso en la historia de la humanidad, o concluyes que se trata del peor engaño jamás imaginado. Debes tomar en cuenta lo siguiente: los discípulos de Jesús no estaban en condiciones de planear alguna estrategia para robar el cuerpo de Jesús, ni de hacer nada, porque estaban terriblemente deprimidos. Habían perdido a su amigo, a su confidente, a su maestro y Señor. La Biblia nos dice lo que pasaba en sus corazones. Lucas capítulo 24, versículo 21 dice: «Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido». Los discípulos, por la enseñanza y convivencia con el Señor Jesús, llegaron a abrigar la esperanza de que Él era el que había de redimir a Israel. Para los discípulos nadie poseía más paciencia, compromiso y amor por las almas perdidas de Israel que Jesús. Solo Jesús cumplió cabalmente con la descripción del Mesías. Ellos conocieron al Jesús que se paraba en las barcas para dirigirse a auditorios innumerables, y conocían al Jesús que en amigable camaradería disfrutaba de los momentos de mayor quietud. En todos los casos, Jesús tiene la misma pureza, perfección y ánimo. Para ellos, perder a Jesús equivalía a perderlo todo, porque entre más profunda es una relación, más duele la separación. Los discípulos estaban de luto. No se entonaron cantos de alabanza. Las puertas de la esperanza se cerraron. Un pesado silencio ahogaba el corazón marchito
Se guardaron los vestidos del apostolado en el armario y otra vez se sacaron los vestidos viejos, los acostumbrados vestidos con los que habían existido antes de vivir. En distinto lugar se reunía otro grupo, el de los fariseos, los que planearon y ejecutaron las mentiras para llevar a Jesús a la muerte. Estos hombres que entendieron perfectamente las palabras del crucificado y que no estaban dispuestos a dejar cabos sueltos, habían entendido que Jesús profetizó que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Mateo capítulo 27, versículos 63 al 65 dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Estos hombres no creían en la resurrección de Jesús, pero eran astutos, maliciosos y no querían sorpresas, por lo que se presentaron ante Pilato para solicitar que se asegurara la tumba de Jesús. Así que fueron a cuidar la tumba soldados romanos. La historia se repite muchas veces. Los intentos por evitar que la gracia de Dios se manifieste termina por servir para la exaltación y honra de nuestro Señor. Ahora había demasiados testigos para una tumba que resguardaba un cuerpo inerte. 2 naciones, la romana, que encontraba despreciables a los judíos, la judía que despreciaba a los gentiles. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27, describe esta confabulación: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Ante este panorama, ¿qué fue lo que hizo que ese grupo conformado por 11 apóstoles y diversos discípulos de pronto adquirieran un valor irrefrenable? ¿Qué clase de experiencia se necesitaba para que quienes perdieron el rumbo y olvidaron el itinerario volvieran a inundar las calles para hablar con todo de nuevo delante de las multitudes? ¿Por qué los fariseos, saduceos y el mismo Pilato guardaron silencio? ¿Qué milagro encierra la tumba de Jesús que es capaz de silenciar el testimonio de los soldados romanos? ¿Por qué los judíos avergonzados se retiraron a sus recintos? ¿Qué pasó con la tumba de Jesús? Es tan fácil para los romanos, siempre tan objetivos, callar a los discípulos: muestren el cuerpo de Jesús. Es tan fácil para los judíos callar todas las voces: muestren el cuerpo de Jesús. La tarde del domingo de resurrección, 2 discípulos de Jesús, ninguno de los apóstoles, 2 discípulos de Jesús emprendieron el camino a Emaús, una aldea que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué significa Emaús? Diversos estudiosos afirman que significa lugar de aguas templadas. Otros dicen que su significado es incierto. Emaús, más que un destino, es un abandono. Abandonan Jerusalén porque duele mucho. Esos discípulos aman su patria, aman su nación. Apenas un tiempo atrás tenían una sonrisa a flor de piel. Hoy nadie reconocería a los soñadores, los idealistas. Han abandonado sus expectativas mesiánicas. Hasta hace unos días era incuestionable la labor del grupo, el trabajo en equipo, la compañía de hombres que tenían convicciones similares, la misma misión. Ahora es tiempo de empezar otros proyectos, darle la vuelta a la hoja, romper las naves, arrear las velas. Se rompió la unidad, que no hubo más tiempo para las despedidas.
Ahora todos huyen con el alma triste. ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? ¿Quién lo encuentra cuando no lo busca? Jerusalén, del hebreo Jerusalén, es la ciudad de paz. Es el centro de la vida espiritual, de vida plena. Emaús representa el alejamiento de la fe, el apartamiento de la misión. Qué dolorosa y errática la separación. A veces te descubrirás en este camino. ¿Qué clase de experiencia tuviste que vivir para caminar en este sendero? ¿Qué brazos te soltaron para que te alejaras tan abruptamente de los principios que te sostuvieron tan sólidamente en tu pasado? Qué tristeza ver a los valientes discípulos en un camino que les es ajeno, mientras recuerdan con nostalgia los tiempos en que se sabían felices. Hay personas con hondas cicatrices emocionales porque les arrancaron sus ilusiones, cercenaron sus expectativas, cortaron sus aspiraciones. La Biblia dice que la conversación de estos varones giraba en torno a las cosas que recientemente habían sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Salmo 136, el que habla de las misericordias de Dios Todopoderoso. Este salmo, que es la historia del pueblo de Dios, o mejor dicho, del amor de Dios acompañando en todo tiempo a Israel, en su versículo 23 dice algo que sacude nuestras conciencias. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Dios está ahí cuando alguien pasa por ese divorcio que para un discípulo tiene una doble consecuencia, porque mientras lloras al ver tu hogar roto, al mismo tiempo tienes que atender la incomprensión de todos los hermanos. Dios está ahí cuando sufres una pérdida irreparable y los demás te culpan, acusándote de que no tuviste atención o no previste las consecuencias. Dios está ahí cuando sufres una enfermedad que va minando tu vida y los más cercanos justifican tu padecimiento ante tu falta de fe y santificación. Dios está ahí cuando te descubres en una casa amplia que está vacía del cariño y de la presencia de los hijos, porque tú ya no encajas en sus planes. Dios no abandona a sus soldados caídos. Dios no rompe su promesa de fidelidad. Él ha dicho que está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Es la tarde del domingo de resurrección. Son 2 discípulos que se alejan de Jerusalén. Ellos han quitado el ropaje de discípulos, pero aún queda el perfume de la presencia de Jesús. Aún quedan reminiscencias de la ministración poderosa del buen pastor. De pronto, una persona se acerca a los discípulos en forma casi imperceptible y los acompaña en el camino. Marcha al mismo ritmo que los discípulos, porque para acercarte al corazón del otro tienes que armonizarte, tienes que empatizar, tienes que colocarte en los zapatos del otro. Quiero contarles una anécdota. En cierta ocasión, un niño de aproximadamente 11 años corre de un lado para otro mientras grita a todas las mujeres que pasan por ese sitio si puede ayudarles con la bolsa del mandado. Todas las mujeres ven con cierto recelo al pequeño que corretea de un lado para otro y esconden más sus bolsas temiendo que se trate de un ladronzuelo. Pero una de todas las mujeres, viendo al pequeño, no puede menos que recordar la familia propia y entonces le dice al niño: ven. Y al llamarlo, saca de su bolsa una pieza de pan, la más grande de todas. Entonces la extiende y al extenderla se la da al pequeño. Ten, toma. El niño se queda asombrado. ¿Para mí? Oh sí, es para ti. Es una pieza de pan para ti.
Entonces el niño toma la pieza de pan y corre de un lado para otro. Se va. La mujer queda con la seguridad de que se trata de un ladrón y que hizo bien en no entregarle las bolsas. Mientras tanto, el niño se aleja y va corriendo a una distancia donde se pierden las casas y empiezan ahora montones de tierra. En una esquina hay un niño de aproximadamente unos 4 años que de cuando en cuando se levanta atisbando en el horizonte hasta que una sonrisa se dibuja en su rostro. Ahora ve, el que corre es su hermano mayor, y lo recibe con un abrazo. El mayor le dice: mira lo que traje para ti. He traído para ti esta pieza de pan. Entonces el niño menor dice: para mí toda la pieza de pan. Sí, toda la pieza de pan es para ti. El niño pequeño que no ha comido intenta llevarla a su boca y de pronto ve la figura de su hermano que está ahora del otro lado. ¿Y tú ya comiste?, pregunta. El hermano mayor entonces guarda silencio y lo rompe diciendo: sí, claro, ya comí. Esta es para ti. Pero el niño menor empatiza, se pone en los zapatos del otro y parte la pieza de pan y dice: así no, a michas, y comparte el pan con su hermano. Jesús interviene en la conversación. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Los discípulos miran al viajero con extrañeza. Para ellos es inconcebible que existan personas ajenas a lo que ha ocurrido. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Isaías capítulo 42, versículos 2 al 3 dice que el Señor tendrá siempre su presencia, un trato afable, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesús se acerca sin lastimar. Jesús se acerca sin prejuzgar, sin condenar, y pregunta: ¿qué cosas? Ahora son ellos los que sacan de lo que hay en su alma. Hablan de Jesús el Nazareno. Para ellos, un profeta poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Describen a un hombre perfecto, describen a un siervo de Dios, y también agregan que los principales sacerdotes y los gobernantes le han sentenciado a muerte y le han crucificado. Para los caminantes de Emaús es incomprensible el sufrimiento de Jesús. Ellos quieren un Jesús haciendo milagros en las regiones de Judea. Quieren sentarse en las colinas de Israel para escuchar al maestro de Nazaret. Quieren al profeta que enseña los mejores caminos para vivir, pero no quieren el camino del Calvario. No soportan a un Jesús que para salvar al mundo tiene que pasar por Gábata y llegar a la cruz. No pueden comprender que no son los fariseos, que no son los judíos que llevaron a Jesús a la muerte, que son nuestros pecados, los tuyos y los míos, los que llevaron al Cordero de Dios a entregar por amor a nosotros su vida. No pueden comprender un amor tan grande. Para ellos son los sacerdotes, es Pilato y es Herodes los que mataron a Jesús. Para ellos la muerte de Jesús es un sinsentido.
Por eso no pueden entender la crucifixión. ¿Cómo podrían entender entonces la resurrección? Hay una imagen que circula en internet en la que el artista intenta plasmar a Jesús cuando era niño, inclinándose para recoger unos clavos mientras la sombra de la cruz se proyecta sobre su cuerpo y te hace reflexionar de entre todos los niños que han habitado este mundo, ese niño Jesús nació específicamente para morir por nosotros, para dar su vida en rescate por la humanidad. Por eso los discípulos agregan: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros han ido antes de iniciar el día al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Y vinieron y dijeron que lo habían visto en visión y que unos ángeles le habían proclamado que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. La resurrección no se puede entender mientras no se asimile que la cruz es necesaria. Dios declaró que todos los que pecaron morirían tanto física como espiritualmente. Ese era el destino de toda la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, proveyó una salida para este dilema. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre para morir por los pecadores. Él tomó nuestro lugar. Por eso los evangelios, al relatar la vida de Jesús, nos dicen que es el Cordero de Dios que quita y que borra el pecado del mundo. Dicho de otra manera, el amor de Dios por los hombres llevó a Jesús a la cruz para que los pecadores pudieran tener vida y vida en abundancia. Imagina esto. Un buen día el desánimo llama a tu puerta y te dice: mira, ¿ves cómo a los demás les va muy bien? ¿Crees que Dios te ama? Otro día llega la soberbia y se pavonea frente a ti y te dice: los malos prosperan, mira cómo vives tú. ¿Crees que Dios te ama? Se presenta la tristeza y musita tus oídos. Otra vez estás solo y en las calles y plazas hay risas. ¿Crees que Dios te ama? ¿O es la amargura la que, intentando echar raíces en tu alma, te reclama tanto buscar hacer el bien para todo el daño que te han hecho? ¿Crees que Dios te ama? Entonces puedes levantarte y tomar al desánimo, a la soberbia, a la tristeza y a la amargura, a todas juntas, y la llevas frente al Calvario y les muestras a Jesús, el unigénito de Dios, y les muestras al Cristo. Y entonces le dice: miren, imposible que Dios no me ame. Eso hace Jesús. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Los discípulos estaban atónitos. Efectivamente, el Mesías descrito en las escrituras es el Jesús al que ellos conocen. Redescubren a Jesús a través de la palabra de Dios y su corazón empieza a encenderse de un fuego santo. Llegaron a la aldea, llegaron a Emaús y él hizo como que iba más lejos. Jesús no impone su presencia a nadie, te visita, te habla, te acompaña, pero si no lo deseas, su presencia será invisible para tus sentidos. Pero los discípulos están en camino de restauración y ahora pueden dar un segundo paso. La hospitalidad es una práctica de servir a Dios y ahora quieren
honrar a su acompañante. La Biblia dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. A veces en nuestras casas nos visita el Señor. Llega en la forma de un anciano enfermo que pide pan. En una ocasión, una familia discutía en su pequeño negocio de comida porque no había dinero para pagar la renta de la casa. Mientras la conversación subía de tono, se paró una hermosa jovencita de aproximadamente 16 años e interrumpió la conversación. Hola, buenas tardes. Hola, contestó en coro la pareja que discutía. La jovencita dijo, no soy rica. Parezco rica porque tengo este pantalón y esta camisa, pero me lo acaban de regalar en una casa de beneficencia. La pareja comprendió que estaba frente a una jovencita especial. La niña agregó, ustedes también pueden ir para que tengan para la renta. La dueña del negocio rápidamente dejó su tono anterior y dulcificó su voz y preguntó, ¿quieres comer? La niña contestó, no tengo dinero. El esposo terció, no necesitas dinero, nosotros te invitamos. La niña sonrió y les dijo, muchas gracias, ya me voy, tengo prisa. La pareja salió de detrás de la niña para alcanzarla, pero la niña ya iba muy lejos. La mujer dijo a su esposo, esa niña cree en la providencia de Dios y nosotros que estamos bien no estamos dispuestos a creer en su provisión. Quédate con nosotros deberá ser el clamor de cada familia en el mundo entero. Quédate en mi casa, extiende tu señorío en la sala, en el comedor, en la cocina. Quédate en la intimidad de mi recámara. Que la atmósfera de mi hogar sea tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando compartes la mesa, disfrutas de una intimidad especial. La conversación es más abierta, más plena. Pero Jesús en esos momentos ocupa el lugar principal, aunque solo es el invitado. Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio a ellos. Ahora ellos recuerdan a Jesús, porque solamente Jesús toma, bendice, parte y comparte. Me gustaría que esto lo tuvieras en mente. ¿Fuiste tú el que buscó encontrarse en el equipo del Señor o fue Jesús el que te llamó? No estás en el grupo del Señor si Él no te ha llamado. Lo segundo que haces, te bendice con toda bendición espiritual. Te aparta porque quebranta tu soberbia, tu altivez y tu orgullo, y hasta entonces te comparte, hace de tu vida una epístola viviente. Y ellos lo reconocen. Ellos no son los apóstoles, no son los ministros del Evangelio que ocupan los principales sitios. Ellos son solo dos discípulos, pero el Señor tiene para cada persona un espacio y va por cada uno de sus amados hijos. Por eso el Señor ha ido hasta Emaús, porque allí están los que aman. Estos discípulos celebran la resurrección de Jesús a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos no escucharon a los ángeles decir, no está aquí, sino que ha resucitado. Ellos no estuvieron frente al sepulcro, ellos no corrieron a la tumba vacía, pero la resurrección es una etapa nueva. Puede vivir en cualquier sitio. Cristo ha resucitado. Jesucristo vive y está para todos los necesitados. No le inhibe Esaú de Emaús. Jesús, el Señor, está con nosotros. Y porque hay vida después de la vida, puede acompañarnos en los campos de exterminio y en las salas de los hospitales.
nos fortalece diciéndonos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Podemos tomar su mano. Su mano es lo suficientemente fuerte para pastorearnos incluso después de cruzar el umbral de esta vida. De tu aguijón, de tu victoria. Espera, me dirás, ¿por qué crees que vivirás con Jesús? Te responderé: por su justicia. No, me dirás, por su misericordia. Yo te responderé: no, por su justicia. Porque Jesús pagó por todos mis pecados y Dios es justo. No me juzgará por los mismos pecados que mi Salvador ya pagó. Jesucristo ha pagado suficientemente y en este día celebramos su resurrección. Jesucristo vive para siempre. En tu hogar quiero invitarte para que cierres tus ojos. Ahora, por favor, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche, aquí está mi vida, delante de tu gloriosa presencia. Te exalto porque tú eres bueno. Te exalto porque tú eres misericordioso. Que tu vida triunfante, que tu vida gloriosa, Señor, ahora tome mi vida en este momento, en esta condición. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en todo momento. Amén.